Tengan todos buenos días. Un poco el motivo de la convocatoria es que esta primera quincena casi de este mes se está conmemorando, se está festejando el Día de la Ingeniería y el Día de la Industria. Dos situaciones puntuales que lógicamente a nuestro instituto, que está trabajando en producir técnicos y docentes en el área tecnológica, nos convoca fuertemente. Y ahí viene el detalle que decíamos de preparar una breve, no va a ser más de 20 minutos, esta charla, y nosotros también entonces ser parte de la Universidad Tecnológica Nacional, que de alguna manera estuvo preparando distintas actividades, las distintas facultades regionales. Pero entendíamos que justamente nosotros podríamos hacer un breve aporte. En una primera instancia, decirles que las fechas, los días en los cuales se está rememorando, tienen justamente todo un aspecto histórico que muchas veces nos resulta conocido y que a modo personal puedo decir que son bastante confusos cuál es justamente la alusión que se lleva a cabo. De ahí viene entonces el por qué nosotros queremos hacer esta charla. Y además plantearles que la gran mayoría de nosotros vamos a trabajar o trabajamos en el área de formación de técnicos, en el área de formación de técnicos superiores. Por lo tanto, entendemos que también forma parte de conmemorar estos días. Bueno, yendo puntualmente a las dos fechas que nos convocan. El 6 de junio se rememora entonces el Día de la Industria, la cual hace alusión puntualmente a que se recibía el primer ingeniero local, el ingeniero Luis Augusto Huerta, el cual significaba entonces que nuestro país comenzaba entonces a tener personal idóneo en la tecnología la cual debemos aclarar puntualmente que en su gran mayoría venía de Europa, debido a que nosotros contábamos con una industria que se estaba gestando y era sumamente primaria. De ahí viene que cuando escuchamos sobre estos grandes monumentos que se realizaron en esa época, en su gran mayoría fueron traídos justamente por material de afuera. La segunda fecha que nos convoca es el 16 de junio. De ahí viene que nosotros quisimos colocarnos en el medio para luego presentar este video en el medio de estas dos fechas. Y el 16 de junio lo que se festeja puntualmente es que se creaba la carrera de ingeniería. De ahí viene que yo personalmente lo quise averiguar el por qué el Día de la Industria era el día de que egresaba el primer ingeniero y la segunda fecha que justamente se designaba la carrera. Bueno, obviamente para mi gusto podría haber sido mucho más significativo torcer esas dos fechas. Pero bueno, la historia marca estos hitos que de alguna manera se vienen festejando y conmemorando. Con respecto al segundo aspecto, es decir, el 16 de junio se creaba entonces en 1865 la carrera de ingeniería en la Universidad de Buenos Aires, dependiendo del Departamento de Ciencias Exactas. No había facultad ni nada que se le parezca.
estaba un poco ahí aglutinada con otro tipo de carreras como es la parte de matemática, física, ciencias naturales. Ese es el motivo el cual justamente el 16 de junio se tiene especialmente en cuenta. El Día de la Industria lo tenemos el pasado 6 de junio, donde justamente, como mencioné recién, egresaba entonces el ingeniero Huergo. Situación la cual puntualmente ya tenemos que decir o inferir algunas cuestiones al respecto. Este ingeniero ya era anteriormente agrimensor y por lo tanto los 5 años que uno contabiliza que se empezaron a recibir, es decir, en 1870, no tenemos que tratarnos mal o castigarnos. Los 5 años los hizo, además de que era un fenómeno admirable a nivel de estudio, lo realizó, pero casi ya tenía la mitad de la carrera hecha. Es decir, que en esos próximos 5 años fue completando. Él formó parte de lo que se llamaron cariñosamente los 12 apóstoles. Situación que nos refleja puntualmente de que ya desde un inicio la carrera de ingeniería no era muy apetecible, es decir, no había muchos adeptos, como sí había por las carreras más elegidas, que en este caso eran medicina y abogacía, podríamos decir. Hoy en día que esta tendencia también se mantiene. El ingeniero Huergo tuvo un gran enfrentamiento, una contienda, debido a que pese a recibirse con todos los honores, con bombos y platillos, esta situación, de alguna manera, cuando se empiezan a construir las obras para presentar lo más dignamente posible a nuestro país, debido a que se acercaban los festejos de 1910, de alguna manera teníamos que tener justamente un lugar de llegada acorde, es decir, teníamos que tener un puerto. Hasta ese momento, desde el virreinato en adelante, nosotros no habíamos tenido un puerto, sino que habíamos tenido algunos ensayos, los cuales a la primera sudestada o a la primera situación de viento fuerte, todos esos andamios de madera volaban por el aire. Por lo tanto, se hace la licitación justamente para la construcción del que hoy conocemos como Puerto Madero, también conocido como el Puerto de Buenos Aires. Hay un comerciante muy hábil, comerciante justamente, que ahí viene la denominación de este puerto que les menciono, que es el Puerto Madero. Y este Madero ya había tenido varios intentos, porque justamente su forma de trabajo dependía directamente en función a un puerto, y no había. Por lo tanto, tuvo varias intenciones de presentar entonces esta idea de la construcción de un puerto. Contrata a un estudio de ingeniería hidráulica en Inglaterra y por lo tanto presentan el proyecto. Y entonces ahí tenemos lo que decía la controversia. Por un lado estaba el proyecto de Huergo, de Huergo Índigo, y de el amigo Madero o estudio inglés. El que gana, obviamente, ya conocemos la historia, por eso es que el actual puerto se llama Madero, es justamente el proyecto inglés, el cual tuvo unas cuantas controversias, los periódicos de la época lo muestran, debido a que el presupuesto, por ejemplo, aumentó o finalizó 5 veces más de lo presupuestado.
Y además tenemos que hablar de una controversia aún más grave, ¿no es cierto? Que justamente el sobrino del comerciante Madero era el vicepresidente. Así que podemos ya ir pensando que a lo mejor hubo alguna ayudita ahí de por medio. En definitiva, el proyecto de este primer ingeniero justamente es desechado. Podemos acotar que la idea de este proyecto de un ingeniero local abarcaba toda una serie de innovaciones para la época, como ser el tema de extender el puerto, llegando casi a la que hoy conocemos como la zona de La Boca. Entonces había todo un proyecto que justamente iba a posicionar a todo este lugar que de alguna manera era medio orillero en esa época. Y justamente acá nos encontramos con la controversia cuando se finaliza el puerto, que está dado justamente en que esta idea que se llevó a cabo entonces con este proyecto traído de ingenieros foráneos no dio el resultado que se esperaba. Como decían los estudiosos de la época, plantearon que este proyecto iba a quedar rápidamente colapsado, situación que justamente se produjo allá a los 20 o 15 años. El puerto había aumentado notablemente el transporte marítimo y por lo tanto ya no daba abasto. Y ahí comienzan otras construcciones para tratar de alguna manera atemperar esta situación. Aparece el Puerto Nuevo, aparecen los puertos de Bahía Blanca, aparecen los puertos de La Plata, porque justamente trataban de aliviantar esta situación. El proyecto original, el proyecto de nuestro ingeniero local, lamentablemente entonces quedó como este granito en función a no haber contemplado a nuestra ingeniería en un momento donde ya teníamos egresados. Posiblemente si hablamos más para atrás, 1850, 1860, teníamos que traerlos. Ahora el asunto es que aún habiéndolos, bien, porque a partir de 1870 nuestros egresados comenzaron de alguna manera a expandirse, yo digo medio risueñamente, entre codazos y patadas, es decir, se fueron haciendo su lugar. Pero fíjense cómo el tema de la preferencia de la ingeniería foránea o europea tuvo justamente mucho que hacer sin dejar entonces el lugar a nuestra propia ingeniería. Ahí podríamos hacer toda una serie de inferencias, ¿no es cierto? Se valorizaba más la experiencia, por lo tanto se prefería que vinieran de afuera. Este tema de traer material instrumental de afuera hacía prevalecer entonces la situación de que estos ingenieros de afuera la conocían, entonces podían trabajarla mejor. Pero lo que sí notamos es, como les planteaba recién, este tema de que nuestra ingeniería ya partió con pocos alumnos y además se prefería, se optaba justamente por la profesión que venía entonces de afuera. Y por otro lado, teníamos entonces la otra fecha convocante que se refería entonces al 16 de junio, que estaba dado en base a la creación de la carrera. Yo les decía recién que la carrera de ingeniería se plantea en la Universidad de Buenos Aires, en el departamento de Exactas, y acá entonces podríamos también hacer una otra inferencia, así entonces nos vamos recordando este tema de esta fecha en cuestión.
El hecho de que la carrera de ingeniería haya estado al lado de la licenciatura en matemáticas, la licenciatura en física y otras, y sabiendo, por lo que les mencioné recién, que había pocos alumnos, podríamos hacer rápidamente la intromisión diciendo si había 5 alumnos por cada carrera, hay muchas materias las cuales debían ser común, análisis matemático, física. Y entonces nos encontramos que al final del raconto tenemos 15 alumnos. Y entonces, ¿qué decimos? Que el profesor de análisis matemático le daba los 15 juntos. Es decir, al físico, al matemático, al ingeniero. Y entonces acá empezamos a sacar conclusiones en función a qué tipo de formación habrán recibido entonces estos primeros ingenieros. Y seguramente estuvo muy focalizada al tema de dar mucha más matemática que el ingeniero necesita, mucha más física que es la que realmente el ingeniero necesita. O necesitará el ingeniero la física aplicada o la matemática aplicada, porque en definitiva, ¿qué resulta? Instrumentos para desarrollar su profesión. Por supuesto que estamos hablando de que las primeras camadas de ingeniería fueron ingenieros civiles, es decir, dedicados al tema de la construcción, que por supuesto tenían que saber la gran cantidad de conocimiento, porque a medida que se iban agregando aditamentos a las construcciones, ascensores, por el desarrollo que estaba teniendo la electricidad, o en la parte química, bueno, evidentemente esta situación hacía que estos ingenieros sean multifacéticos en las disciplinas que tenían que abarcar. Pero este aspecto que le estaba mencionando, de prácticamente uniformar algunas materias en base a su dictado, nos llevaría a tener en cuenta que la formación del ingeniero egresado de la Universidad de Buenos Aires tuvo una tonalidad más bien de corte teórico, dado justamente en estos argumentos que les mencioné. Y por supuesto, esa forma de trabajo, ese diseño curricular, se expandió prácticamente hasta mediados de 1900 en las distintas universidades que fueron surgiendo, la Universidad de La Plata, la Universidad de Tucumán, la Universidad de Santa Fe, que iban incorporando entonces ingenieros. Y el único modelo que había, el único modelo que ya estaba de alguna manera ya caminado, era el que provenía entonces de la Universidad de Buenos Aires. Justamente, yo les decía, llega a mediados de 1900, cuando surge, cuando aparece, cuando irrumpe otro modelo de formación de ingenieros. Y me estoy refiriendo puntualmente que en 1948 surge entonces la Universidad Obrera Nacional, la cual en 1959 cambia de denominación por la actual, que es la Universidad Tecnológica Nacional. Y de ahí en más van a comenzar justamente estos dislates en función a cuál es mejor, cuál es el que tiene mayor jerarquía, cuál es el que está por arriba de... Claro, fíjense, hablábamos de una universidad muy nuevita, con un modelo distinto, en contra o versus de la otra universidad que desde 1865 estaba apuntando a la formación de ingenieros. Esto, ¿por qué digo el dislate? Porque si uno lo ve con ganas y con intención, no justamente de separar, sino de unir, podríamos decir, pero ojo que los dos ingenieros son útiles, depende justamente para qué tarea. Es decir, el ingeniero teórico lo podemos introducir para la parte de investigación y desarrollo, mientras que el ingeniero práctico lo podemos colocar en el tema de la producción. Entonces diríamos, ¿y para qué pelearnos?
¿no es cierto?, situación que sabemos que en muchos casos aún hoy continúa. Bueno, creo que más o menos, por mi parte, hablamos algo. ¿Hay alguna preguntita, alguna aclaración, alguna duda? Digan. Bueno, por mi lado, agradecerles. Espero haberles brindado alguna información referida a esto. Insisto, creo que este va a ser un pequeñísimo aporte que vamos a hacer a la comunidad, fundamentalmente tecnológica, y poner nuestro granito de arena en esa película. Así que bueno, gracias y nos vemos la próxima.